Amigos, bienvenidos de nuevo, cordial saludo. Usted que se conecta a esta hora de la noche, 9:30 en punto. Una bienvenida especial a este espacio William en Vivo en el que estamos compartiendo literatura, en el que compartimos, bueno, también, por supuesto, libros interesantes por demás. Adornando tumbas y matando profetas. Matando profetas. Es el texto que escribe un pastor mexicano, también músico, cantante muy famoso, ganador varias veces del premio Grammy Latino, y lo dice como la necesidad de reinterpretar una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Jesús Adrián Romero. Ya hemos leído los primeros 14 capítulos, usted los puede encontrar en Facebook, ahí Lifetime, en el timeline. También en YouTube lo puede encontrar, por supuesto, William en Vivo, todo junto, todo pegado, William en Vivo, en YouTube. Y bueno, allí simplemente se suscribe, activa la campana de notificaciones para que pueda también ver el momento en el que se sube el video. Transmitimos en vivo, entonces lo descargamos y lo subimos a YouTube, entonces más o menos se demora un poquito, pero ahí usted encuentra todos los primeros 14 episodios. Gracias por demás por cada uno de los comentarios que nos dejan. Muchas gracias. Muy bien, capítulo 15. El capítulo 15 corresponde a Juan o Jesús, hablando de Juan el Bautista o del Maestro de Galilea. Dice, antes de Jesús hay un precursor, un hombre que prepara el camino y anuncia su venida. Es por demás decir del presidente del comité de avanzada. Juan el Bautista es un personaje extraño, raro. Su comportamiento es arrebatado, extraño por demás. Por ejemplo, deja la tierra sagrada de Israel y decide vivir en el desierto. Para él la ciudad es un lugar corrupto y casi sin esperanza. Por eso se aleja de ella. Se viste, dice la escritura, lo detalla bien la Biblia, el Evangelio, dice que se viste con piel de camello y para mantener todo en su lugar, la sostiene con un cinto de cuero. Dice Jesús Adrián Romero, me lo imagino austero, con piel reseca, ceño fruncido. Es un asceta, es una persona huraña, de esos que castigan su cuerpo haciendo penitencias variadas. Podemos recordar incluso algunas figuras, algunas películas, algunas imágenes de monjes en el desierto que hacían votos de silencio, ayunos prolongados y ejercicios físicos extremos con el fin de castigar su cuerpo. He ahí el porqué de la dieta que la Biblia describe que comía Juan el Bautista, que eran langostas, y su vestimenta semejante a los vestidos también que describen las escrituras como de silicio, además de que se alimentaba también de langostas con miel silvestre. Juan es un predicador del desierto y el enfoque suyo, el enfoque de Juan el Bautista es el pecado y la rebeldía de Israel. El diagnóstico que él tiene es que pues no es bueno y su mensaje es completamente apocalíptico. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Nadie se puede escapar de la ira inminente de Dios, según Juan. Bautiza en el río Jordán y cuando los hombres vienen para ser sumergidos en las aguas, les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando el fuego arrasa los campos, las víboras huyen. Esa es la imagen que podemos hacernos de a lo que él se refiere. Este Juan, con todas sus particularidades, es el que introduce a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice acerca de Jesús, es más poderoso que yo, y comparándose con él, afirma, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y agrega, yo los bauticé con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y hay una parte en la que Juan el Bautista, dijéramos en términos fílmicos o de películas, viene recargado.
Para los que escuchaban el mensaje de Juan, la predicación de Juan en el desierto, la expectativa era clara. Si Juan era intransigente, pues obviamente Jesús lo sería todavía aún más. Si este nuevo profeta es más poderoso y bautiza con fuego, ¿será Juan el Bautista recargado? Pero esas expectativas, las expectativas de la gente con respecto al que viene detrás de él, no se encontrarían cumpliéndose en Jesús. Jesús de ninguna manera cuestiona o critica las palabras o la misión del Bautista. Es más, lo pone como ejemplo para los demás diciendo que no había nacido hombre de mujer como él. Pero se empieza a tomar lugar una diferencia muy marcada entre las maneras de llevar a cabo sus ministerios. Primero, este Jesús que anunciaba a Juan el Bautista va con él para ser bautizado. Y Jesús le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cuestiona desconcertado Juan. No entiende la actitud del Mesías, de Jesús. Con este acto Jesús se identifica con los pecadores. Actúa como si tuviera necesidad de arrepentimiento, aunque sea el Cordero sin mancha. Algo aquí no está bien. Con ese acto, con esa actitud, Jesús rompe filas, dejando información de su precursor y toma una dirección completamente diferente. Cambia el rumbo. En vez de alejarse de los pecadores, se identifica con ellos. Tal vez a partir de ese momento, Juan el Bautista empieza a notar que este Mesías no era realmente lo que él esperaba. Él esperaba, literalmente quisiera descender fuego del cielo sobre sí, sobre los pecadores, sobre aquellas personas rebeldes. Como cuando le das tu voto a un candidato que prometía mucho y luego ves que no pasa lo que se supone que dijo que iba a hacer y obviamente te decepcionas. Hablemos del juicio de Dios. Jesús comienza a darle un enfoque diferente a su misión, a su ministerio, decíamos. El tema del juicio y el fuego purificador se omite prácticamente. Comparado con Juan, hay un aparente silencio de parte de Jesús acerca de la ira de Dios. Cambia el mensaje de juicio por el tema de la misericordia de Dios. Interesante. Cuando se levanta en la sinagoga a leer el pasaje de Isaías, diciendo que esa escritura se está cumpliendo delante de ellos, él deja de leer una parte del pasaje. El texto original de Isaías dice, pregonar el año del favor del Señor, y agrega, y el día de la venganza de nuestro Dios. Esa parte, por algo, Jesús no la leyó. Esta última parte Jesús la omite. El lenguaje duro de Juan en el desierto es sustituido por un mensaje que evoca, que trae esperanza para todos. Las figuras, las simbologías, las analogías tienen que ver con el campo, con campesinos, con pastores, y esas fueron todas sus enseñanzas. Sus parábolas están llenas de imágenes familiares. Jesús no parece ser el profeta apocalíptico, ni la ira de Dios, ni la venganza de Dios que Juan el Bautista propone. En cambio, Jesús dedica todo su tiempo y su esfuerzo a esta encomienda, a decir y anunciar que el reino de los cielos ha llegado. La vida austera del desierto es sustituida por un estilo de vida festivo. Bueno, vemos rápidamente que se reúne con amigos a cenar al grado de ser apodado borracho y glotón. Jesús fue apodado de esa manera. No se separa del mundo como lo hacen, como lo hicieron precisamente esos monjes en alguna época, ni siquiera Juan el Bautista. No sé que se van a vivir al desierto, se separan del mundo. Jesús, en cambio, se acerca a esas personas, a los del mundo. Jesús toca al leproso y no es que Jesús
el que quedara impuro, sino que es el leproso el que queda limpio. Sucedía en el Antiguo Testamento que si alguien tocaba a un leproso quedaba impuro, pero en este caso es el leproso el que queda limpio. En cambio, Jesús no queda impuro. Cuando empieza a predicar Jesús, las primeras palabras que habla son: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No habla de juicio, no habla de fuego que consume, no habla de la ira de Dios, habla de su reino, del reino de Dios. ¿Cuál es este reino del que Jesús habla? Todo judío tenía una idea más o menos clara de lo que el reino de los cielos significaba. Las aspiraciones más profundas que ellos tenían, los sueños más grandes del pueblo hebreo estaban basados en la esperanza del reino de Dios. Y es que los reinos humanos no habían funcionado muy bien para los judíos, para nada bien. Cuando ellos pidieron rey, los judíos, Dios les dio a a Saúl, pero no era su plan óptimo. Él mismo quería ser el rey sobre su pueblo y Saúl falló como lo hacían el resto de los reyes de la época. Los profetas hablaban en contra de los gobernantes y de las injusticias que estos cometían en contra de los menos favorecidos. La explotación de los pobres en manos de los ricos llevó a Israel al continuo sufrimiento. Fueron oprimidos, por ejemplo, también esclavizados por reinos extranjeros como los reinos de Egipto, de Babilonia. Jesús y su mensaje son la respuesta a los anhelos, a la esperanza del pueblo judío. El reino de Dios y la salvación son el núcleo de su predicación, mejor conocido por nosotros como el Evangelio. Evangelio, la palabra evangelio traduce del griego buenas noticias. Evangelio, buenas noticias. Esta es la palabra que se utilizaba para anunciar las buenas nuevas. De allí viene la otra, el ángel o mensajero también significa esto. Los ángeles son justamente mensajeros que dan noticias. Fue, por ejemplo, el ángel Gabriel el que le anunció a la Virgen María que iba a tener un bebé concebido por el Espíritu Santo. Pero este mensaje del Evangelio es de buenas noticias, de alegría, de gozo, de celebración. Cuando los pueblos antiguos ganaban las grandes batallas, enviaban evangelistas a proclamar el Evangelio, o sea, las buenas noticias a los pueblos de que habían ganado la batalla, de que habían ganado la guerra. Jesús está haciendo eso exactamente, les está dando buenas noticias al mundo. Eso es el Evangelio. No les habla del juicio, ni de la ira de Dios, ni del viejito barbado en el cielo, esperando que llegue el día final para con su látigo castigar a todo el mundo. No les habla tampoco de juicio, ni les da nuevas leyes, les da buenas noticias. El Evangelio no pone una carga sobre ti, te libera de ella. Repito, el Evangelio no te impone cargas, te libera. La Biblia dice, Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este reino es de alegría, de dicha, de felicidad. En este reino Dios quiere una vida digna para todos. Miremos un poquito los discípulos de Juan. Juan el Bautista tenía discípulos. Con su propia vida Jesús nos deja ver qué significa el reino de Dios. Recorre las aldeas, los pueblos, sanando toda dolencia en el pueblo, liberando a los oprimidos por el diablo, por sus enfermedades, por sus condiciones. Empieza a predicar en las aldeas más pobres, en las aldeas más aisladas, donde están los desheredados, los destituidos, los marginados. Toda esa obra buena que Jesús está haciendo provoca que Juan el Bautista dude. Jesús se convierte en una piedra de tropiezo aún para él. Para entonces Juan estaba en la cárcel por seguir con su mensaje de juicio. Y es en ese último caso contra Herodes por haberle dicho, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Desde la cárcel, el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?
Juan insinúa de esta manera que no era lo que él esperaba. Y lo que sigue resume el propósito del reino. En ese mismo momento, después de recibir el mensaje de Juan y en presencia de los mensajeros, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y aún tenían espíritus malignos y les dio vista a los ciegos y luego le dice, vayan y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Dichoso el que no tropieza por causa mía. No se confundan, no tropiecen por mi causa, no hago las cosas como tradicionalmente se han hecho, mi reino no es como los reinos del mundo. Fue lo que le dio a entender Jesús a Juan el Bautista. Aún los discípulos tenían dificultad para entender algunas de las palabras del Mesías, del Maestro, de Jesús. Cuando les dice que tendrá que ir a Jerusalén y sufrir en manos de los sacerdotes y de los ancianos, Pedro reacciona diciendo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Criticamos a este discípulo por su reacción, por su falta de entendimiento, pero su reacción apenas era lógica, con la lógica de la época. A un rey no se le hace eso, él será protegido por sus súbditos, por su ejército. Pedro no entiende el tipo de reino que Jesús estaba estableciendo, el reino de Dios. Y es que en el reino de Dios el que sufre es el rey, no los súbditos. Era ilógico. En los terrenales, en los reinos terrenales, el rey es protegido por sus súbditos. En el reino de Dios, Él nos protege a nosotros. Jesús le responde, aléjate de mí, Satanás. Palabras fuertes de parte de Jesús, pero como ya dijimos anteriormente, Pedro reaccionó como lo haría cualquier persona ante tal situación. Los reyes no morían así, había que protegerlos. Jesús después le dice, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. El punto de vista humano, el punto de vista de Dios. Los reinos del mundo, el reino de Dios. Este reino tiene más que ver con los súbditos que con el rey. Los reinos del mundo explotan al hombre. En cambio, en el reino de Dios, Jesús lo dignifica. El Salmo 22, escrito por David, es una descripción del sufrimiento de este rey, aquel que va a la cruz. Este reino no se impone por la fuerza, sino a través de la cruz. Se impone a través de la debilidad. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Decidimos entender su mensaje. Decimos entender su mensaje, aseguramos saber que se trata de amar, de manifestar que vamos a creer en la gracia y el amor y ser discípulos de Jesús. Pero en el momento de la dificultad, nos gana a nosotros la parte militante que tenemos dentro. Como iglesia, como liderazgo, necesitamos tomar una decisión acerca del tipo de ministerio que queremos nosotros tener, desarrollar y dar a conocer. ¿Vamos a imitar nosotros a Juan o a Jesús? ¿Seremos promotores de la gracia de Jesús o del juicio de Juan? ¿Nuestro lenguaje será cáustico o hiriente? ¿Nuestro lenguaje será compasivo como el de Jesús y esperanzador? Algunos ven la reacción de Jesús en el templo cuando volcó las mesas y lo toman como ejemplo para llevar a cabo sus ministerios de juicio. Cuando cogió un látigo en sus manos y sacó a estos mercaderes del templo diciendo mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Y es que hemos errado en hacer de la excepción la norma. Es decir, esta actitud de Jesús es la excepción. Su ministerio se caracterizó por demostrar, ¿qué cosa? Amor, compasión, esperanza. Buenas noticias, en ningún momento juicio. En los momentos más difíciles, Jesús actuó con mesura, con tranquilidad. Si hemos de ser duros, seámoslo con nosotros mismos, en contra del sistema de religión
orgulloso y exclusivo, en contra de las actitudes que nos llevan a sentirnos superiores a los demás. Muy bien, hasta aquí es el capítulo 15 del libro Adornando Tumbas y es básicamente una reflexión para ver por cuál camino seguimos. Y es un llamado de atención al liderazgo cristiano si seguimos con el lenguaje de Juan, el lenguaje del juicio, el lenguaje del inminente castigo de Dios a la humanidad, pero el Señor nos dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto, así es, te prolongué mi misericordia. De eso se trata la gracia de Dios, porque la ley ya no va más. Adornando tumbas, matando profetas, de Jesús Adrián Romero. La necesidad de reinterpretar una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Un servidor, William Delgado Gil. Muchas gracias, muchas bendiciones y les animo para que nos sigan acompañando en este espacio, en esta emisión, William en vivo. Muchas bendiciones, muchas gracias.